Por último, la excepción de cosa juzgada es un concepto que se desprende del artículo 177, perdón, un efecto que se desprende del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que nos dice que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos que según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anterior resuelta haya identidad legal de persona, identidad de la cosa pedida, identidad de la causa de pedir. Entendiendo esto último por el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Este 177 del CPC establece entonces la famosa triple identidad de la cosa juzgada, que es, podríamos decir, el sustento por el cual no se puede repetir lo discutido en otro juicio. Esta excepción de cosa juzgada tiene su fundamento ¿en qué? En que evitar de que existan sucesivas reaperturas de casos buscando otras opiniones o eventualmente de forma artificial generar nuevas instancias de discusión. Y como le dijimos, a propósito del autodecreto, esto no existe. Siempre se pueden rediscutir sin nuevos antecedentes. En materia de juicio, existiendo esta triple identidad, no puede haber una nueva discusión respecto a los casos. Y esto, obviamente, podríamos decir la quintesencia de la certeza jurídica o la imposibilidad de que existan nuevos juzgamientos sobre cuestiones discutidas. Y eventualmente la triple identidad pasa porque exista el juicio donde se obtuvo esta resolución y la nueva demanda que se pretende entablar, aparezca entonces que estos tres aspectos son coincidentes. La identidad legal de personas, por primer lugar, supone necesariamente que entre los litigantes existe una igualdad no en cuanto a su persona física, sino en cuanto a su posición jurídica. Vale decir qué posición jurídica ellos están representando y de qué manera lo están haciendo en el proceso determinado. Es posible que las personas físicamente sean distintas, pero si tienen la misma posición jurídica en ambos casos, necesariamente esto va a decantar en una decisión respecto a la existencia de una excepción de cosa juzgada. Por ejemplo, quien cede sus bienes a un tercero y este tercero quiere eventualmente revivir un proceso en el que el cedente, fue derrotado, no lo podrá hacer porque él es el continuador legal en las relaciones patrimoniales del anterior. ¿Ya? O a propósito, por ejemplo, de herederos, o si se quiere, por ejemplo, de sociedades a propósito de absorciones o fusiones. Tiene podríamos decir, esta identidad legal, más no de persona, porque son distintas personas físicamente, sea natural o jurídica. La identidad de la cosa pedida se refiere al objeto de lo que se está discutiendo, ¿vale? Es decir, el objeto no materialmente, sino que el objeto en el sentido del beneficio jurídico perseguido. Obviamente acá no se trata de esto transformarlo en una especie o cuerpo cierto, que en algunos casos puede darse, puede ser que sea la coincidencia en la especie o cuerpo cierto, pero se debe a el beneficio jurídico, se refiere a qué es lo que se persigue con la acción deducida, la declaración de qué tipo. ¿Ya? Es frecuente en la literatura que se ponen los ejemplos de una persona que demanda la entrega de un caballo, a título de heredero y después demanda la entrega del mismo caballo a título de legatario. Obviamente en estos casos no existe excepción de cosa juzgada, ya que si bien el mismo objeto, no son objetos físicos, sino que son distintas posiciones jurídicas que se quieren discutir, distintos beneficios jurídicos que se buscan plantear en casos distintos. Por tanto, hay que tener cuidado al respecto a esto, más que el objeto físico en sí, se refiere a este beneficio jurídico perseguido. Y por último, la causa de pedir, tal como está definido en el propio 177, nos deja sin duda más dudas que, para la redundancia, que certeza, que se refiere al fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Como sabemos, la causa de los actos jurídicos, la causa del recurrir ante un tribunal, es bastante difícil de poder uno determinarlo a ciencia cierta, ya que causas existen muchas y distintas nomenclaturas. Pero lo que parece decir el 177 se refiere a cuál va a ser el sustento o el sustrato jurídico a nuestra pretensión, cuáles van a ser y no solamente los antecedentes probatorios, sino también los antecedentes que respaldan la postura que estamos presentando en un juicio. Obviamente la causa de pedir siempre va a ser un poco más difícil de identificarla, como dijimos, porque existen muchas causas para poder eventualmente presentar en juicio un litigio. Porque el concepto de causa ontológicamente es un concepto equívoco, tiene distintas interpretaciones. Siendo que el legislador se la juega entonces con señalar que el fundamento inmediato del derecho deducido a un juicio. Por tanto, acá tendremos que ir caso a caso cuál se trata de este fundamento inmediato. No solamente reparar en los antecedentes presentados, sino también en las alegaciones correspondientes a el hecho mismo. De existir entonces eventualmente
triple identidad, se procederá a generar este efecto de la excepción de cosa juzgada, vale decir que no se pueda discutir nuevamente el caso en otra sede. Bueno, y frecuentemente ligado a esta excepción de cosa juzgada se estudia el efecto de determinadas resoluciones judiciales cruzadamente entre distintos procedimientos. Porque el código obviamente lo regula a propósito de la dictación, de la época de dictación del mismo, donde existían dos grandes ejes, que era el procedimiento civil y el penal. El resto del procedimiento no existía. Por tanto, se reguló a propósito de ello esta institución de la excepción de cosas juzgadas entre uno y otro. Y así vemos que el 178 y siguiente del Código de Procedimiento Civil regula el efecto de los juicios criminales en materia civil, y el Código Procesal Penal regula el efecto de las decisiones civiles en materia penal. No tenemos mayores análisis cruzados con materia laboral o familia u otros procedimientos especiales. Por tanto, en esos casos se ocupa la regla general de la triple identidad para efectos de poder establecer su procedencia. Bueno, acá en este caso la regla general es que en materia de efectos de las resoluciones judiciales, en este sentido, las sentencias criminales provocan efecto de cosa juzgada en materia civil siempre que sean condenatorias. Vale decir, no se puede discutir lo ya debatido en el juicio criminal en sede civil, y por tanto se tendrán como establecido este hecho para efectos de poder realizar juicios de una manera más breve o sumaria, o eventualmente de una manera más expedita. Por ejemplo, la declaración de culpabilidad de un homicidio en materia criminal va a generar que en sede civil no se discuta eventualmente la participación y la existencia del hecho, sino que solamente la existencia de los prejuicios o cuantía y determinación. Pero el problema pasa a las sentencias absolutorias. ¿Qué pasa con ellas? Las sentencias absolutorias provocan cosas juzgadas en materia civil. Efectivamente, acá la regla es más limitada y la regla general es que no. Salvo que estemos en la hipótesis del 179, que se refiere a la no existencia del delito o cuasi delito en materia del proceso. Obviamente este es el lenguaje del Código de Procedimiento Penal, estamos hablando de 1903 y 1906. No existencia de relación alguna entre el hecho que se persigue a la persona acusada. Es un caso, podríamos decir, bastante extremo. Falta inexistencia del delito, inexistencia de la participación. El número 3 no habla de no existir en autos indicio alguno en contra del acusado. Fundamentalmente son todos casos de, podríamos decir, existencia de hecho punible y participación. El resto, cuando se refiere a circunstancias que excluyen la culpabilidad o excluyen la antijuricidad, eventualmente también caen en una falta de efecto de excepción de cosas juzgadas. Probablemente, si bien estas causales excluyen la responsabilidad penal, no van a excluir la responsabilidad civil al respecto. Y a la inversa, los efectos de los juicios civiles en materia penal está restringido a lo que dispone el artículo 171 del CPP, Código Procesal Penal moderno, del año 2000, mejor dicho, el cual se refiere que eventualmente, para el juzgamiento de una cuestión criminal se requiere la resolución de una cuestión civil, deberá entonces procederse a dicha tramitación, que son eventualmente, por ejemplo, cuando hay algún elemento del tipo penal que requiere la determinación previa de un asunto civil para su operatividad. Bueno, esos casos generalmente, por la libertad probatoria que tiene el sistema penal, es de poca aplicación, salvo cuestiones muy extremas. Por ejemplo, la validez del matrimonio en materia de bigamia, son casos clásicos. Eventualmente poner alguna discusión sobre el dominio en materia de leyes especiales. Por ejemplo, se me vienen a la memoria los casos sobre regularización fraudulenta de pequeña propiedad raíz, o eventualmente algún tipo de estafa que requiera la configuración de algún elemento típico. Pero como les digo, generalmente esto se soluciona por el hecho de que la libertad probatoria y el estándar probatorio del procedimiento penal quizás permite en ese estado hacer alegaciones al respecto también. Por tanto, este tema de las cuestiones prejudiciales civiles tiene un poco, podríamos decir, un poco menos relevancia, salvo que hay algunos casos, podríamos decir, de laboratorio académico, más que otra cosa. Bueno, con eso terminamos someramente el efecto de las resoluciones judiciales. Solamente me interesaba que lo entendieran bien en contexto general. Y a partir del próximo video vamos a ver una nueva materia que son las notificaciones, como parte de este tema de la comunicación de los actos procesales, en el cual nos abocaremos varios videos, ya que son temas bastante, podríamos decir, extensos y regulados por el legislador y de mucha importancia, porque sin duda, como ya pueden advertirlo, de estos actos de comunicación va a depender entonces quizás hasta el efecto de la resolución misma. Y por tanto, de suyo se vuelve relevante en el análisis.